Descubre cómo obedecer al Espíritu Santo, una transformación divina e increíble en tu vida sagrada. En el año 34 d.C., en el tercer año de Joacim, Pedro, el apóstol y testigo fiel de Cristo, se encontraba en la azotea de su hogar en Jope. Con el sol ardiendo sobre su piel, reflexionaba acerca del gran llamado que le había sido otorgado tras la resurrección de Jesús. Las olas del mar acariciaban la costa cercana, mientras el eco de los recientes acontecimientos en Jerusalén resonaba en su corazón. La proclamación del mesianismo de Jesucristo, su sacrificio en la cruz y la gloriosa resurrección que transformó al mundo. Sin embargo, el peso de su responsabilidad como líder de los discípulos lo abrumaba. Predicar no bastaba. También debía aprender a obedecer la voz del Espíritu Santo. A la distancia, en Cesarea, Cornelio, un centurión romano, se aferraba a su fe. Temiendo a Dios, había ofrecido oraciones y limosnas, buscando dirección y revelación del Altísimo. La atmósfera era densa de incertidumbre, y el silencio del cielo se sentía como una carga sobre su pecho. La separación cultural y religiosa entre judíos y gentiles pesaba sobre sus pensamientos. Mientras tanto, en la azotea, una visión extraordinaria estalló en la mente de Pedro. Un gran lienzo descendió del cielo, lleno de criaturas impuras, desde reptiles hasta aves. La voz del Señor resonó, clara y directa. Pedro, mata y come. La incredulidad lo invadió. Sus años de obediencia a la ley lo mantenían firme en su rechazo. Pero una insistencia divina lo confrontó una vez más. Lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú común. 3 veces se vio envuelto en esa experiencia sobrenatural, y cada repetición desgastaba sus viejos prejuicios. Una lucha interna se desataba en su corazón, ya que entendía que no solo se trataba de alimentos, sino de la inclusión de aquellos considerados exteriores. La lucha fue profunda. ¿Podría un judío cruzar el umbral de un gentil? La visión lo confrontaba con sus tradiciones y lo invitaba a dar un paso de fe hacia lo desconocido. En ese momento, el Espíritu Santo susurró en su oído: «He aquí, 3 hombres te buscan». Con miedo y expectativa, Pedro se preparó para obedecer. Antes de abandonar la azotea, la pregunta persistía en su mente: ¿qué les dirá? Mientras descendía los escalones, el eco de 1000 años de tradiciones reverberaba en su interior. Cuando llegó a la casa de Cornelio, encontró una multitud esperándolo con miradas de anhelo. Estaba en un punto de inflexión. Su corazón latía con desesperación y anhelo de cumplir con el llamado divino. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, susurró el eco de la urgencia en su mente: «Quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras». Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Así, en el umbral de la casa de Cornelio, Pedro se encontró frente a un misterio divino. La historia que iba a unfold, ser un punto de quiebre. La transformación de Pedro no solo cambiaría su vida, sino también la forma en que la luz del Evangelio alcanzaría a los gentiles. ¿Qué revelación les aguardaba y cómo se manifestaría el poder del Espíritu Santo en este lugar? La historia del pueblo de Dios estaba al borde de un acontecimiento sin precedentes, y el camino hacia la verdad se estaba trazando en sus corazones. Mientras Pedro se adentraba en la casa de Cornelio, una mezcla de temor y fe se entrelazaba en su ser. Aquel no era un encuentro cualquiera.
El hombre que tenía ante sí era un centurión romano, uno de los hombres que representaban la opresión sobre el pueblo judío. Sin embargo, el Espíritu Santo había hablado, y ahora Pedro debía dar testimonio de esa verdad que había sido revelada a su corazón. Cornelio, al ver a Pedro entrar, se dejó caer de rodillas en señal de reverencia. Pero Pedro, con un corazón que había sido renovado por la gracia de Dios, lo levantó y le dijo: «Levántate, yo también soy hombre». La casa rebosaba de personas que se habían reunido, atraídas por la esperanza de lo que aquel apóstol pudiera decirles. Cornelio, con el rostro iluminado por la expectativa, comenzó a narrar el fervoroso encuentro que había tenido con el ángel de Dios, quien le había instruido que enviara por Pedro. «Yo estaba en mi casa», dijo Cornelio, orando a la hora 9, «y he visto en una visión un hombre que se puso delante de mí con vestiduras resplandecientes». El relato llenó el ambiente con un sentido palpable de lo divino. Pedro, movido por el testimonio, comenzó a comprender la magnitud de la misión que se le había confiado. Con el poder del Espíritu Santo fluyendo a través de él, sus labios se abrieron y comenzó a proclamar el mensaje del Evangelio. En verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación, el que le teme y hace justicia, le es acepto. Mientras Pedro hablaba, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban. La atmósfera se cargó de poder. Aquellos que eran considerados lejanos y excluidos por razones de raza y religión se llenaron de la presencia de Dios. Había llegado el momento anunciado por los profetas: «Yo derramaré mi espíritu sobre toda carne». Joel 2:28. Los judíos que habían venido con Pedro, se atónitos ante el hecho de que también los gentiles eran dignos del don del Espíritu Santo. Los corazones se unieron en una atmósfera de asombro y alegría. Un gran derramamiento de alabanza surgió entre ellos, proclamando las maravillas del Señor, uniendo almas en amor y adoración. Pedro, al ver esta manifestación del poder de Dios, entendió que no podía dudar. En aquel mismo momento, decidió que debía bautizarlos en el nombre de Jesús. ¿Quién puede impedir el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros?, exclamó, procediendo a sumergirlos en la nueva fe. El asombro de Pedro y de los otros judíos estaba cimentado en la revelación del amor divino que trasciende todo entendimiento humano. No solo se trataba de un acto de fe, sino de un cumplimiento del propósito redentor de Dios. El Evangelio, que antes parecía exclusivo, ahora se expandía, cruzando barreras ancestrales. En la esperanza de este nuevo camino que se abría, Pedro reflexionó en su corazón sobre la gran gracia que se había derramado. Sin embargo, en medio de la celebración, un eco de advertencia retumbó en su interior, recordándole que los retos aún no habían terminado. Meterse en la controversia de la Iglesia de Jerusalén sobre la inclusión de los gentiles, confrontar la resistencia de aquellos que aún sostenían las viejas tradiciones. Dios, en su soberanía, estaba preparando el siguiente capítulo, uno que revelaría aún más sobre su plan maestro. Con cada paso que Pedro daba, comprendía que la obra del Señor siempre se lleva a cabo a través de la valentía y la fe. La historia apenas comenzaba a desplegarse, y el verdadero cumplimiento de las promesas aún esperaba, más allá de las puertas abiertas de aquella casa en Cesarea. ¿Qué otros misterios se desearían revelar al mundo? Mientras el sol comenzaba a descender en el horizonte y un suave resplandor bañaba la casa de Cornelio, la atmósfera vibraba con la expectativa de lo sobrenatural. El alabanza resonante de aquellos recién bautizados aún reverberaba en el aire, un aire que ya no era simplemente el refugio de un centurión romano,
sino un templo donde la gloria de Dios se manifestaba. Pedro, aún aturdido por la grandeza de lo que había experimentado, se retiró a un rincón de la sala. Allí, contempló el asombro de los presentes, sus rostros iluminados por la fe recién despertada. Sin embargo, en su corazón había una batalla que aún no se había librado. Los ecos de la tradición y la resistencia al cambio resonaban en su mente. ¿Cómo comunicar esta obra a los líderes en Jerusalén, quienes aún mantenían en alto las normas que habían definido su comunidad? Mientras reflexionaba, el Espíritu Santo susurró suavemente, como lo había hecho cuando lo guió hasta la casa de Cornelio. «He aquí que yo estoy haciendo algo nuevo». Aquellas palabras reverberaban en su interior, y con cada repetición, la convicción aumentaba. Pedro recordó la visión que había tenido en Jope, donde los animales impuros le fueron presentados, y él fue instruido a no llamar inmundo lo que Dios había limpiado. Así, se fortaleció en su fe, y entendió que no podía aferrarse al pasado. Corazones gentiles, ahora rebosantes de fe, eran la respuesta a la gran promesa de Dios. La salvación no era solo para los judíos, sino para toda nación y cada pueblo. Las Escrituras resonaban en su mente, recordándole las palabras de Isaías. «Te he puesto por luz de las naciones, para que seas salvación hasta lo postrero de la tierra». Isaías 49:6. Pedro, en ese momento, se dio cuenta de que su papel iba más allá de lo que él había imaginado. Era parte de un movimiento divino, uno que desataría una ola de transformación jamás vista. Mientras contemplaba a Cornelio y su familia, llenos de alegría y anhelo por aprender, Pedro sintió el impulso del Espíritu. Una misión aún mayor se perfilaba ante él. No solo debía regresar a Jerusalén y comunicar lo sucedido, sino que tenía que prepararse para enseñar la verdad del Evangelio más allá de las fronteras de Israel. La gran comisión debía ser cumplida, y Pedro se sentía como un soldado preparado para la batalla. Poco después, cuando las alabanzas comenzaron a apaciguarse, Pedro se dirigió a la multitud que aún le rodeaba. «Mis hermanos, el reino de Dios se ha acercado a ustedes. Ha sido derramado su amor, y esta es la manifestación de la promesa. Debemos compartir este mensaje con el mundo. No temamos, pues el mismo Dios que nos ha hablado a través de sus profetas ahora nos llama a actuar». En medio de su exhortación, un murmullo de inquietud comenzó a crecer entre los presentes. Algunos se preguntaban cómo sería recibida esta noticia en Jerusalén. Otros se mostraban emocionados, sabiendo que eran parte de algo grandioso. Pedro sintió la tensión y se llenó de valor. Estaba seguro de que el Espíritu guiaba cada paso que daba. Al finalizar su discurso, pidiendo en oración la unción del poder del Espíritu para que su mensaje fuera eficaz, una profunda convicción se apoderó de su ser. ¿Quién sabe los planes de Dios?, se preguntó Pedro internamente. Hoy hemos visto el inicio de algo revolucionario, un camino que va más allá de nuestras expectativas. Sin embargo, en el fondo de su corazón sentía que la parte más desafiante de su misión apenas comenzaba. La controversia que temía se perfilaba en el horizonte. Era solo cuestión de tiempo. Con cada revelación, cada milagro, cada acto de fe, una nueva guerra espiritual se manifestaría. Mientras la casa se llenaba de entusiasmo, una oscura sombra comenzó a asomarse en el pensamiento de Pedro. Podría ser que su fe provocaría oposición no solo entre los paganos, sino también entre sus propios hermanos en la fe. Esa noche, mientras todos celebraban, Pedro miró hacia el cielo estrellado, sabiendo que su viaje apenas comenzaba. Cuando el día despierte, no solo nuestras vidas cambiarán, el mundo será sacudido por la verdad del Evangelio, pensó. La revelación divina de lo que estaba por venir llenó su corazón de inquietud y esperanza. La misión inminente no solo sería un viaje hacia los confines de la tierra, sino un llamado a la restauración y redención,
una búsqueda de almas que había sido anunciada desde antiguo. ¿Quién se atrevería a borrar las fronteras que separaban a los pueblos? Se acercaría el tiempo de la gran cosecha. La pregunta ardía en el aire mientras Pedro se preparaba a tomar el siguiente paso, pero sabía que el camino continuaría revelando más de la soberanía de Dios. Con el brillo de la luna, iluminando la casa de Cornelio, Pedro se levantó por la mañana con un profundo sentido de urgencia. El eco de las alabanzas de la noche anterior aún resonaba en su corazón, y una mezcla de esperanza y temor lo envolvía. Sabía que la misión que se le había encomendado no sería simple. Un pasaje nuevo se abría en el libro de la vida del pueblo de Dios, y las sombras de la resistencia estaban por venir. Mientras desayunaba, contempló a la familia de Cornelio, quienes aún estaban llenos de asombro y gratitud. La fe de ellos era palpable, y Pedro entendió que el fuego del Espíritu Santo había caído sobre ellos, encendiendo un deseo de conocer más sobre el Salvador. Sin embargo, en su interior, una pregunta angustiosa persistía. ¿Cómo mandaría este mensaje de salvación a los líderes en Jerusalén, quienes guardaban celosamente las tradiciones ancestrales? Cornelio, sintiendo el peso mental de Pedro, se acercó y le preguntó: ¿Qué debemos hacer ahora, apóstol de Dios? ¿Cómo podemos compartir este gran milagro con otros? Pedro, mirándolo a los ojos, sintió el empoderamiento del Espíritu renovándose en él. Debemos orar juntos, nuestras voces unidas elevarán un clamor a Dios, clamando por claridad y valentía, respondió. Con los corazones dispuestos, se reunieron en círculo, y Pedro comenzó a clamar al Señor. Mientras oraban, la habitación parecía transformarse. El aire zumbaba con una palpable presencia divina. «Dame sabiduría, Dios mío», suplicaba Pedro. «Dame el valor para proclamar tu verdad sin temor, incluso frente a aquellos que pueden no entender». Entonces, el Espíritu Santo descendió en esa habitación como un torrente. La revelación le llegó a Pedro. La historia que estaba por contar no era solamente suya, sino parte del plan eterno de redención que Dios había tejido desde la creación misma. Fue entonces cuando la voz del Señor susurró en su corazón: «He aquí que los gentiles son parte de la herencia prometida. Comparte mi amor sin límites, como yo he compartido mi vida contigo». De repente, comprendió que su misión no era simplemente informar, sino invitar a un banquete redentor. El poder del Evangelio no solo restauraría vidas individuales, sino que unificaría a su pueblo en un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Con ese entendimiento, su visión se ensanchó, y su temor disminuyó. La convicción se transformó en una meta clara: ir a Jerusalén y proclamar las maravillas de Dios. Cuando Pedro se dispuso a partir, la familia de Cornelio lo rodeó, expresando su deseo de estar con él en esta misión. «Queremos ir contigo, Pedro. Queremos ser testigos de lo que Dios hará», dijeron con ardor en sus corazones. Pedro sintió que sus propios temores se desvanecían ante la determinación que brillaba en sus ojos. «Juntos, vamos a llevar este mensaje a Jerusalén y más allá. El mundo debe saber lo que Dios ha hecho». Mientras Pedro y los nuevos creyentes se preparaban para el viaje, sintió que venían días difíciles. Pero la promesa de la presencia del Señor lo acompañaría en cada paso. Así, comenzaron su travesía a Jerusalén. El camino iría lleno de oportunidades, pero también de desafíos. ¿Qué oposición encontrarían? ¿Serían recibidos con gozo o enfrentarían hostilidad? La tensión cargaba el aire mientras avanzaban. Al llegar a la ciudad, las calles eran familiares. Pedro se encontraba dividido entre la emoción de regresar y la ansiedad de la reacción que recibiría. Los pilares de la tradición judaica se alzaban ante él. Sin embargo,
En su corazón había un fuego encendido por el Espíritu. Contaba con la certeza de que debía hablar sobre este nuevo amanecer. Con cada paso hacia el lugar donde se reunirían los líderes de la iglesia, los recuerdos de las enseñanzas de Jesús lo impulsaban. La gravitación hacia el pasado era fuerte, pero su mirada estaba puesta en la promesa. La salvación de todos, sin distinción. La voz del Señor lo guiaba, indicando que un momento decisivo estaba a punto de desplegarse. Así, ante la mirada escudriñadora de los líderes que siempre habían visto el mundo a través de un prisma de normas y leyes, Pedro se preparó para abrir su corazón. Pero, antes de comenzar a hablar, un pensamiento crucial se precipitó en su mente. Impuesto por la tradición o guiado por el Espíritu. La pregunta se instaló en su corazón. ¿Seguirían los de Jerusalén el legado de amor inclusivo que el Maestro había iniciado? Solo el tiempo lo diría. Sin embargo, la verdad que llevaba en su interior ardía con fuerza. Pedro supo que había llegado el momento de que el pueblo de Dios dejara de ver las fronteras que ellos mismos habían construido. Ante él, como de costumbre, se abría el camino hacia la revelación de un plan soberano que cambiaría para siempre el curso de la historia. Mientras respiraba, las palabras de Dios resonaban en él, preparando el escenario para el momento culminante de su misión. ¿Sería este el día en que se desataría la verdadera transformación? ¿O enfrentarían la resistencia al llamado de la gracia? Sin duda, Pedro estaba a punto de descubrir no solo el destino de muchos, sino una nueva revelación de la profundidad de la misericordia de Dios. Mientras el sol comenzaba a asomarse sobre Jerusalén, Pedro se sintió sumido en una atmósfera de expectación. Los rostros conocidos que se agolpaban ante él estaban colmados de anhelos e interrogantes. Cada mirada traía consigo la carga de la tradición y costumbres arraigadas profundamente. Con el corazón palpitante, Pedro inhaló hondo, su mente llena de recuerdos de cómo el Maestro había desafiado cada norma establecida, trayendo consigo una nueva luz al mundo. Pedro sabía que las palabras que estaba a punto de pronunciar no solo serían escuchadas, sino que podrían asestar un golpe profundo a la estructura de aquellos que se aferraban a la ley. ¿Cómo les comunicaré la maravilla de la gracia que se ha derramado sobre los gentiles? Se preguntaba mientras su espíritu se esforzaba por encontrar la valentía necesaria para lo que estaba por venir. Las voces de Cornelio y su familia todavía resonaban en su mente, llenas de fe recién descubierta. Se sintió como un mensajero de la luz, llamado a despojar las sombras del juicio y a revelar la plenitud del amor de Dios. Sin embargo, en su pecho latía una incertidumbre. Mirando a su alrededor, notó a algunos de los más influyentes miembros de la comunidad, hombres de gran respeto, sus corazones, sin duda, aún sujetando los delantales de la religión más que el manto de la gracia. Sin más demora, Pedro tomó un paso adelante y con voz clara y firme comenzó a hablar. Hermanos, soy consciente de que durante mucho tiempo hemos creído que solo nosotros, los judíos, éramos los elegidos de Dios. Pero hoy, el Señor me ha mostrado algo completamente nuevo. Cada palabra era una chispa que encendía el ambiente, y la respiración colectiva de los oyentes se volvió pesada. Habiendo recibido una visión divina, comprendí que Dios no hace distinción entre naciones. Me envió a compartir la buena nueva de la salvación con Cornelio, un gentil, y el Espíritu Santo descendió sobre él como lo hizo sobre nosotros al principio. Las murmullos comenzaron a elevarse, algunas caras visiblemente confundidas, otras comenzando a vislumbrar la magnitud del mensaje. Recordemos, continuó Pedro, lo que las Escrituras nos dicen en el profeta Isaías. En aquel día, la raíz de Isaí, la cual se levantará para regentar a los pueblos. Los gentiles esperarán de él. Con cada cita,
La cueva de sus corazones comenzó a liberarse de la rigidez. Pedro les estaba ofreciendo no solo un nuevo entendimiento, sino también un nuevo corazón. En medio de su exposición, levantó los ojos y se sintió empoderado por la convicción del Espíritu. Nosotros no podemos ni debemos cerrar la puerta a aquellos a quienes Dios ha decidido abrir. La redención no es solo para nosotros, es para todas las naciones, para cada tribu y lengua. ¿Nos opondríamos al mismo corazón de Dios? Al escuchar estas palabras, algunos rostros se endurecieron, pero otros comenzaron a ablandarse. La confrontación invisible entre la tradición y el espíritu flotaba en el aire. El silencio se apoderó de la sala mientras reflexionaban sobre la naturaleza de la gracia que, a través de la fe, podía alcanzar a los más lejanos. Entonces, de repente, un anciano, conocido por su rigurosidad, se levantó. «Pedro, ¿acaso no piensas que este mensaje puede llevarnos al caos? ¿Acaso los hombres seguirán en la luz si se les permite entrar sin cumplir la ley?» Un momento de tensión cayó como un velo sobre la multitud, y la pregunta resonó como un eco en la mente de muchos. Pedro, buscando la guía del Espíritu que lo había acompañado, respondió con un firme entendimiento. Si el mismo Dios ha limpiado lo que estaba considerado impuro, ¿quiénes somos nosotros para condenar? La salvación que Dios ofrece por gracia, a través de la fe, transforma el corazón. Había una dulzura inesperada en su voz, que llenó el aire con una sensación de esperanza. Pero apenas concluyó su palabra, una profunda inquietud lo invadió. Pedro sintió en su interior que una nueva revelación estaba a punto de manifestarse. Este momento no era solo un cambio de idea, sino un despliegue de la misma voluntad de Dios ante los hombres. Nuevos vientos soplaban, y el corazón de la nación de Israel estaba siendo llamado a abrir sus puertas. Mientras los rostros comenzaban a cambiar, Pedro comprendió que de allí podría surgir una nueva dirección para el pueblo de Dios. Y así se preguntó, ¿serían capaces de dejar que el Espíritu guiara a una iglesia en expansión y en amor? Las palabras resonaban en su ser. Las profecías de mis ancestros están por cumplirse. El nuevo pacto se despliega en amor más allá de lo que hemos imaginado. Con su corazón latiendo, Pedro ofreció una invitación no solamente a la audiencia, sino a sí mismo, un reto a abrazar lo desconocido. Acompáñenme en ello. ¿No será este el tiempo en que realmente veamos la misericordia de Dios para todos? ¿Estamos listos para lo que Dios tiene en su plan soberano? Mientras concluyó, Pedro pensaba en la posibilidad de una nueva era. El futuro estaba comenzando a tomar forma. Sin embargo, una inquietante pregunta lo atormentaba. ¿Serían capaces de recibir la transformación que Dios anhelaba dar? Mientras el murmulloso silencio se asentaba sobre la congregación, Pedro sintió el peso de todas las miradas. Su corazón latía con una intensidad casi palpable. Sin embargo, en medio de la inquietud, una llama de esperanza comenzó a avivarse en su interior. La revelación del Espíritu Santo no solo había tocado su vida, sino que estaba a punto de desatar un movimiento que cambiaría el curso de la historia sagrada. Los ancianos permanecían de pie. Sus rostros reflejaban una mezcla de asombro y temor. Pedro, con ojos serenos, buscó la conexión con ellos, sintiendo la presión de lo que estaba en juego. «Escuchen, hermanos míos», comenzó nuevamente, su voz reverberando con una autoridad que provenía de lo alto. «No podemos ignorar lo que Dios está realizando. A través de mí, el Señor ha hablado. Su mensaje es claro. Todos están invitados, incluso aquellos que han sido considerados fuera del pueblo de Dios». El murmullo aumentó, y algunos comenzaban a asentir, mientras otros cruzaban los brazos en desafío. Pedro tomó un respiro profundo, su determinación sin quiebra. Recordemos que, como dice en Romanos 1:16,
Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El anciano que había cuestionado su mensaje ahora parecía contemplativo. Su ceño fruncido indicaba que su mente luchaba con la nueva interpretación de la Escritura. Pedro sintió que su oportunidad había llegado. Si la salvación es para todos, entonces nuestra respuesta debe estar en la obediencia al llamado del Espíritu. Como proclamó el profeta Joel, y sucederá que todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. De repente, una voz femenina se alzó entre la multitud. Una joven, conocida por su sabiduría y fe férrea, preguntó: ¿Cómo podemos estar seguros de que este es el camino correcto? ¿Qué señales nos confirmarán que debemos abrir nuestros corazones a los gentiles? La congregación se volvió hacia ella, algunos asintiendo, otros aún escépticos. Pedro sintió que el Espíritu lo guiaba. Miren lo que ocurrió en la casa de Cornelio. Dios demostró su poder al derramar el Espíritu Santo sobre ellos mientras escuchaban la palabra. No lo hicieron por la obediencia a la ley, sino por la fe en el mensaje que relaciona a Cristo con la humanidad. Con cada palabra, Pedro notó cómo algunas facciones se suavizaban. Corazones que antes estaban cerrados empezaban a entreabrirse. La atmósfera se tornó eléctrica con expectativas renovadas. Sin embargo, no podía ignorar a aquellos que aún permanecían apáticos, manteniendo sus corazones apartados de la revelación del amor inclusivo de Dios. Era evidente que el camino no sería fácil. Pedro, adentrándose en sus pensamientos, recordó las palabras del Maestro, cuando dijo que el camino de la fe era angosto y lleno de pruebas. Pero había algo diferente en este día, una promesa que resonaba desde el fondo de su ser. Dios es el dueño del tiempo y de la historia. Él tiene un plan divino que trasciende nuestra comprensión. Él está preparando a su pueblo para una gloriosa expansión. Hebreos 10:23 nos exhorta a mantener firme nuestra profesión de fe, pues fiel es el que prometió. Mientras las palabras volaban, un susurro se extendió entre la multitud, como si la conciencia colectiva comenzara a despertar. Los corazones antes temerosos empezaron a manifestar una inquietud que desafiaba la tradición. La voz de Dios resonaba a través de Pedro, suscitando un movimiento que prometía derribar barreras. A medida que el silencio se transformaba en chispas de discusión, Pedro comprendió que se hallaba en un punto crucial de la historia. El tiempo apremiaba, y un sentimiento glorioso de anticipación invadió su ser. Si estamos dispuestos a seguir el camino del Espíritu, entonces debemos prepararnos. La misión de Dios no se limita a lo que hemos conocido, va mucho más allá. ¿Estamos listos para ser transformados? Con cada mirada que se encontraba con él, Pedro percibía la pregunta que flotaba en el aire. ¿Qué más estaba Dios preparado para revelar a su pueblo? Mientras la congregación comenzaba a responder a la invitación del Espíritu, Pedro sintió que una nueva ola de revelación se acercaba, y un nuevo capítulo del plan soberano de Dios estaba a punto de ser revelado. Las sombras del pasado se empezaban a disipar en la luz de un futuro lleno de promesas, y el misterio de la obra divina aún tenía mucho por develar. ¿Qué más se estaba preparando en el corazón de Dios? Mientras la conversación se intensificaba entre los presentes, la atmósfera de expectación crecía. Pedro se sintió impulsado como un mensajero de la verdad, consciente de que su voz era, en ese instante, la voz del Espíritu Santo hablando a través de él. Hermanos, continuó, no debemos dejarnos llevar por la duda ni por la tradición. Hace tiempo, el mismo Señor nos indicó el camino que debíamos seguir. Él no ha cambiado su propósito. Como dice en Isaías 43, 18, 19, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva,
Pronto saldrá a la luz. ¿No la conoceréis? Palabras de reverberante poder, como las olas que rompen contra un acantilado, resonaban en los corazones de aquellos que escuchaban. El anciano, quien antes había confrontado a Pedro, se había callado. Los ecos de su resistencia se transformaban en un profundo cuestionamiento interno. ¿Qué significaba realmente abrirse a lo nuevo, a lo desconocido? Un murmullo de conversaciones comenzó a subir en la asamblea. Había quienes mostraban temor, pero también brotaba una creciente curiosidad. Pedro, reconociendo la bifurcación en que se hallaban, sintió el llamado del Señor guiando su próximo movimiento. Recuerden, hermanos, que el amor de Dios es inclusivo. Él no tiene la intención de rechazar a ningún pueblo. En Efesios 2:14 se nos recuerda que Cristo es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. De repente, un hombre robusto de la congregación interrumpió, su voz resonando firme. ¿Y qué de la ley, Pedro? ¿Acaso no nos fue dada para ser guardada y seguir? La pregunta colgó en el aire, casi palpable. Pedro lo miró con compasión y convicción. La ley fue nuestra guía, pero el sacrificio de Cristo ha traído un nuevo pacto. Como dice en Gálatas 3:24-25. De manera que la ley ha sido nuestro hallador hasta que vino Cristo, para que seamos justificados por la fe, pero, una vez que ha venido la fe, ya no estamos bajo hallador. El murmullo comenzó a disolverse en murmullos de entendimiento, y para algunos, de aceptación. Sin embargo, en el fondo de su alma, Pedro sabía que la resistencia persistiría en algunos corazones. La lucha entre la tradición y la revelación era real y seria. Mientras las luces del sol comenzaban a descender en el horizonte, un sentimiento de urgencia llenó la sala, como si los cielos estuvieran a punto de abrirse. «Hermanos», exclamó Pedro con ardor, su mirada fija en cada rostro. «El Espíritu Santo nos ha estado llamando a un nuevo nivel de obediencia. Dios está preparando su iglesia no solo para recibir, sino para salir y llevar el mensaje a las naciones. Romanos 10:14 nos advierte, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Esta es nuestra misión y nos necesita a todos, sin excepción». Un poderoso viento pareció soplar sobre la reunión, mientras unos corazones se inflamaban de fervor por la obra del Espíritu. Aquellos que antes estaban atados por la tradición, empezaron a sienten la libertad que se encontraba en el acto de obedecer a Dios. La esperanza y la luz comenzaron a brillar en medio de la contienda. Sin embargo, la incertidumbre se cernía como una nube. Pedro sintió un imperativo interior, como una presión del cielo. Prepárense, porque lo que quieren experimentar no es solo una transformación individual, sino el comienzo de un movimiento que resonará a lo largo de las generaciones. El decir sí al llamado del Espíritu abrirá puertas inesperadas y bendiciones de gozo divino. Y cuando la última palabra salió de su boca, la congregación silenciosa sintió una profunda inquietud espiritual. Justo en ese momento, la puerta de la sinagoga se abrió de golpe y un mensajero, pálido y tembloroso, irrumpió en la sala. «Hermanos, he traído noticias. La mano de Dios se mueve en lugares donde nunca imaginamos». Las miradas se entrelazaron, la inquietud llenaba el aire. ¿Qué más traía Dios para su pueblo? La historia estaba aún por escribirse, y Pedro se encontró a la espera, sintiendo en sus huesos que la revelación del divino plan soberano estaba a punto de desbordar como un río abundante. El mensajero, con los ojos desorbitados por el asombro, tomó aire y continuó. «Un ángel del Señor se me apareció mientras yo oraba. Me dijo que Pedro debía ir a la casa de un hombre llamado Cornelio, un centurión romano, un hombre justo y temeroso de Dios, quien ha sido escuchado por el Altísimo. Llama a Simón, que también se le dice Pedro», dijo el ángel.
Él te dirá lo que debes hacer. La sala quedó en silencio. El murmullo se desvaneció completamente, mientras todos los ojos se volvían hacia Pedro. En su corazón, una ola de comprensión y temor reverente lo envolvía. Era claro que el mensaje del cielo no solo traía luz, sino también un mandato divino absoluto. «Cornelio», susurró. Pedro recordó el pasaje en Hechos 10, donde Dios mostraba un plan más grande, uno que desbordaba las fronteras de la tradición. Hermanos, esto es un acto soberano del Señor. No solo es un testimonio de su poder, sino también un llamado a cruzar los límites que la costumbre ha erigido entre nosotros y los gentiles. Dios está desmantelando la separación. Un murmullo de asombro y confusión se extendió entre la multitud. Algunos estaban admirados por la grandeza de la revelación, mientras que otros se aferraban a sus creencias antiguas. Un anciano del grupo alzó su mano, ansioso por expresar su inquietud. ¿Cómo podemos permitir que un gentil hombre entre en nuestra congregación? La ley nos lo prohíbe. Pedro, viendo la división, hizo una pausa. Su voz se llenó de fervor ardiente. La ley fue un ministerio de condenación, mas el Espíritu es ministerio de vida. En 2 Corintios 3:6 se nos enseña que el nuevo pacto no es de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. ¿No es este el tiempo que el Señor ha designado para traer vida a todos los pueblos? Mientras Pedro hablaba, un temblor de entendimiento se movió a través de algunos en la congregación. Las palabras comienzan a tomar significado, resonando en sus corazones como la palabra de Dios activo, aferrándose a sus almas. Ellos sintieron la profunda necesidad de seguir y cumplir el mandato divino. En ese instante, la vista de los cielos pareció abrirse. Un resplandor inesperado iluminó la sinagoga. Era como si la presencia del Señor estuviera permeando el aire mismo, trayendo consigo la promesa de la unidad en el cuerpo de Cristo. Pedro, sintiéndose abrumado por una nueva unción, proclamó: «Hermanos, sí, Dios se está moviendo. Va más allá de nuestro entendimiento humano, pero es un movimiento que nos llamará a todos». En Romanos 11:32 se nos recuerda que Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Un silencio reverente se instaló, y mientras la atmósfera se llenaba de grandeza, aquellos que escuchaban comenzaron a sentir un ardor en sus corazones. Eran llevados a cuestionar su propia resistencia y a abrir sus mentes a la revelación. ¿Podría ser que el amor de Dios estaba extendiéndose incluso a aquellos que antes eran considerados fuera del pacto? La congregación, ahora unida en la búsqueda de la verdad, comenzó a orar en voz alta, clamando por entendimiento y transformación. La presencia del Espíritu llenaba el lugar mientras se aferraban a la promesa de que el Señor estaba haciendo algo nuevo, no solo en sus corazones, sino en toda la tierra. Pedro, viendo la convicción y el deseo en los rostros de sus hermanos, exclamó con una voz poderosa: «Así como el ángel le dijo a Cornelio, nosotros también somos llamados a ir, a salir y a hacer discípulos de todas las naciones. Prepárense, porque lo que está por venir cambiará el curso de la historia. Dios está por derramar su espíritu sobre toda carne, tal como prometió en Joel 2:28. Con esas palabras resonando en el aire, el ansia y la expectación crecieron, y cada corazón fue llevado a olvidar los temores del pasado. Entonces, en medio de la pasión y fervor revivido, Pedro sintió que algo inminente estaba a punto de suceder. La verdadera pregunta era: ¿quién aceptaría la llamada y cruzaría el umbral hacia lo desconocido? La congregación miró con una mezcla de curiosidad y expectación, cada uno reconociendo en su ser la urgencia del tiempo. «No está lejos el día», dijo Pedro con una certeza palpable.
en que habremos de ver el cumplimiento de las promesas que el Señor ha hecho a su pueblo. Mantengan sus corazones abiertos, porque esto es solo el principio de lo que Dios comenzará a revelar y a cumplir. Mientras acababa de hablar, el mismo Espíritu de Dios se manifestó, y de pronto, todos sienten el divino susurro. He aquí, estoy por hacer un nuevo pacto con mi pueblo. Mientras la atmósfera reverberaba con la promesa de un nuevo pacto, la congregación permanecía en un tenso asombro. Las palabras de Pedro aún flotaban en el aire, como un perfume divino. Un susurro recorrió la sala, una mezcla de inquietud y esperanza. Un joven se levantó, enfrentando a Pedro con un fervor que solo el Espíritu podía haber encendido. Pedro comenzó lleno de determinación. Si Dios está abriendo el camino, ¿qué significa esto para nosotros? Deberíamos ir a las naciones y hablarles de Cristo, incluso a aquellos que nos han sido considerados inmundos. Las miradas se volvían entre sí. Una chispa de revelación encendía el entendimiento. Pedro sintió en su interior que, en este momento de incertidumbre y posibilidad, el Espíritu Santo lo guiaba. Sí, respondió, seremos llamados a ser testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra, tal como el Señor lo dijo en Hechos 1:8. Mientras hablaba, una profunda convicción se instalaba en el corazón de los presentes. Las dudas y las barreras comenzaban a desmoronarse. Las fronteras entre judíos y gentiles, establecidas por siglos de tradición, empezaban a desvanecerse ante la verdad pura del Evangelio. Recordemos lo que nos enseña Efesios 2:14. Continuó Pedro. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. El amor de Cristo nos llama a la unidad, a no mirar atrás, sino a avanzar hacia lo que Él ha prometido. De repente el aire pareció electrificarse nuevamente y un viento suave, casi perceptible, empezó a soplar. Los presentes comenzaron a sentir una poderosa presencia, una presencia que los instaba a levantarse y a ir. Fue un momento trascendental. Algunos comenzaron a llorar, otros a reír, todos, sin duda, tocados por el Espíritu Santo que estaba operando en ellos. Una anciana, que había mirado con desconfianza al principio, ahora se encontraba de pie, sus ojos llenos de lágrimas. Si el Señor ha llamado a los gentiles, ¿quiénes somos nosotros para cerrarle la puerta?, exclamó con voz temblorosa. Si el mismo Cristo se inclinó a los marginados y a los impuros, ¿por qué no podemos hacer lo mismo? La multitud empezó a clamar en oración, reclamando su disposición a obedecer la voz del Espíritu. Las palabras del Salmo 96 comenzaron a resonar en sus corazones. Cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al Señor todas las tierras. Con cada clamor se sentía que las barreras se rompían, que un nuevo entendimiento estaba brotando entre ellos, un entendimiento que desbordaba de gracia. Era evidente que Dios estaba en medio de ellos, llamándolos a unirse en un gran mover del Espíritu. La tensión que había llenado el lugar se transformó en una vibrante expectación de lo que estaba por venir. Cada uno comenzaba a entender su papel en la misión divina, en el gran encargo de llevar el mensaje a aquellos que aún no lo habían escuchado. «Vamos», instó Pedro, su voz resonando con poder. «Si todos han sido llenos de su Espíritu, entonces salid a testificar. Id y haced discípulos. Este es el momento que el Señor ha preparado para nosotros, un tiempo de avivamiento y de transformación. Los cielos están abiertos, y la gloria de Dios está por manifestarse en formas que no hemos imaginado». El fervor se desbordó en el lugar. Cada persona sintió el llamado dentro de su ser. La luz del entendimiento brillaba sobre ellos, no solo como un faro en la noche, sino como la promesa de vida y transformación para todos los pueblos.
En su corazón, esperaban más. Un ardiente deseo de ver el cumplimiento de las promesas. Mientras la congregación respondía a este llamado de unidad, una voz resonó en el fondo, un eco suave pero poderoso. No temáis, porque el plan de Dios se cumplirá. Grandes cosas están por suceder. La congregación detuvo su clamor. La afirmación divina había sido dicha, y ahora un nuevo misterio se extendía ante ellos, dejando abiertas todas las posibilidades de la obra de Dios. ¿Cuáles serían los próximos pasos? ¿Quiénes serían los escogidos para llevar el mensaje a las naciones? Solo el tiempo revelaría la gloriosa soberanía del Creador. Mientras los ecos de la congregación aún resonaban en el aire, la atmósfera de expectativa se volvió casi palpable. Cada rostro brillaba con determinación, pero también con interrogantes. Pedro, sintiéndose guiado por el mismo Espíritu que había descendido sobre ellos, sabía que el momento de las decisiones había llegado. «Hermanos», dijo, «hoy se nos ha presentado una oportunidad sin precedentes. El mensaje de salvación que trae paz debe ser llevado a los que están lejos de nosotros. El Señor no está limitado por nuestras tradiciones. Él está haciendo algo nuevo». A medida que hablaba, recordó los tiempos en que el Maestro caminaba entre ellos, cómo constantemente desafiaba las barreras que los hombres habían creado. No podemos volver atrás, como dice en 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Este es nuestro llamado, avanzar hacia lo nuevo que Dios promete. La multitud estaba ávida por actuar, y el fervor aumentaba ante la visión de Pedro. Sin embargo, el eco de la resistencia aún murmuraba entre algunos. Un individuo especialmente imponente, conocido por su estricto apego a las tradiciones y a la ley, se levantó nuevamente. ¿Pero qué pasará con los sacrificios y nuestras costumbres? ¿No estaremos traicionando nuestra identidad? Su voz resonó con la angustia de una tradición muy cuidada. Pedro sintió la presión de este desafío, conteniendo con firmeza la respuesta que brotaba de su corazón. Hermanos, la verdadera identidad del pueblo de Dios no se halla en ritos o tradiciones, sino en la relación con Cristo. A través de Él se nos ha revelado un camino de gracia que se extiende a todos. Recuerden que en Gálatas 3:28 se nos enseña que en Cristo no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre. Todos somos uno. El silencio se instauró de nuevo, y pronto emergieron murmullos de meditación en la sala. Algunos comenzaron a cambiar las miradas de desconfianza a comprensión, mientras el Espíritu comenzó a obrar en sus corazones. Para muchos, era un despertar. Para otros, un desafío profundo. ¿Qué vamos a hacer con esta verdad?, preguntó una mujer, sus ojos llenos de luz y anhelo. Nosotros debemos ser portadores de esta nueva realidad, aun cuando pueda darnos temor. Si el Espíritu ha decidido envolver a los de lejos en este pacto de gracia, entonces, ¿quiénes somos nosotros para dudar? Pedro sintió que el fuego del Espíritu se avivaba a su alrededor. Exactamente. La disposición de nuestros corazones para seguir el liderazgo del Espíritu será lo que defina el futuro de nuestra misión. Ustedes son testigos de lo que ha hecho Dios, y ahora deben caminar en obediencia. La congregación se animó a unirse en una oración ferviente. Al elevar sus voces a Dios, cada hombre y mujer sentía que la división que alguna vez había existido entre ellos comenzaba a desmoronarse. Otras caras ahora se iluminaban a medida que el entendimiento fluía y el amor de Cristo envolvía a todos. Mientras el clamor de la multitud se intensificaba, Pedro levantó sus manos, sintiendo el ardor que emanaba de aquellos que se alineaban bajo el mismo propósito. Hermanos, hoy es un nuevo amanecer. Partiremos en la fe hacia lugares que aún no hemos explorado.
En Hechos 10:34, el Señor nos ha mostrado que no hace distinción de personas. Abracemos esto y empecemos a forjar relaciones como las que Él desea. Ya convencidos de que el Espíritu los unía, se comprometieron a hablar del mensaje del amor inclusivo de Dios. Un pacto renovado con el propósito de llevar el Evangelio a todos los pueblos resonaba en sus corazones. Al caer la tarde, un murmullo de despedida calmado comenzó. Mientras se preparaban para los primeros pasos de su misión, Pedro sintió una presencia sutil, una sensación que lo envolvía como una manta tibia, recordándole que su viaje apenas comenzaba. El Espíritu ya estaba sembrando semillas de esperanza allí donde aún había duda. Mientras la multitud se dispersaba, una pregunta lo consumía. ¿Qué será de este nuevo camino que hemos emprendido? Sabía que iba a haber descontentos y opositores, y que la resistencia solo comenzaría a manifestarse. Sin embargo, la promesa de Dios resplandecía más allá de las nubes de incertidumbre. Esos pasos hacia las naciones estarían llenos de desafíos, de ansias y de gozo. Dispuesto a enfrentar cada uno de ellos, Pedro se preguntaba con su corazón palpitante: ¿cuál será la próxima revelación que Dios tiene en su plan soberano? Trondheim y la tierra, en las proximidades y en la distancia, estaban por conocer algo que cambiaría sus vidas para siempre. ¿Quién estaba preparado para aceptar este nuevo capítulo y dejar que el Espíritu soplara libremente? La próxima fase en la historia del pueblo de Dios estaba lista para ser escrita, y las promesas divinas estaban por ser reveladas.